Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a Parada Técnica, otro día más. Y como os prometimos, ¿vale? Subimos una story, os preguntamos si os apetecería, si os interesaba que grabásemos la Africa Twin 2024. Fue unánime la respuesta, 100% de respuestas que sí, y no fuisteis pocos. Y aquí está, lo prometido es deuda. Gracias a nuestros amigos de Honda Motos Valencia, que siempre nos tratan genial y nos dejan probar todas las motos que queramos. Tanto Sergio, que es el jefe de ventas, como cualquiera de sus comerciales nos han tratado desde el primer momento súper bien. Y de hecho esta la probamos nosotros para grabarla, pero podéis ir a probarla si queréis y no os van a poner ningún tipo de pegas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la Africa Twin 2024. ¿Y dónde estamos? Estamos en Montanejos, ¿vale? Ruta muy recomendable para todos los moteros que viváis en la Comunidad Valenciana o en la parte baja de Aragón. Es una locura las carreteras que hay por aquí, llevamos todo el día haciendo curvas, hemos podido disfrutar de dos máquinas muy especiales hoy y una de ellas es esta, Africa Twin, la versión estándar. ¿Por qué la versión estándar? Porque en este año, 2024, por fin Honda ha decidido meter neumáticos tubeless, ¿vale? Neumáticos sin cámara en su versión estándar con llanta delantera de 21 pulgadas, llanta trasera de 18, recordemos, medidas estándar o medidas óptimas para la utilización de motos trail que están orientadas a cierto uso off-road. Y tengo muchas cosas que decir de esta moto. Lo primero, vamos a empezar por la electrónica, porque a mí hay algo que me ha sorprendido muchísimo hoy, ¿vale? Que es que la pantalla es táctil, y yo no lo sabía. Y estaba tocando la moto, y me salta un mensaje gigante en la pantalla, y un aceptar, y digo, hostia, esto parece como la pantalla de un teléfono. Y digo, le voy a dar con el dedo, hostias, que le he dado con el dedo y ha funcionado. Digo, oigo que la pantalla es táctil. Un dato curioso, un dato interesante y un dato que extrapolable a su uso trailero, que con Apple CarPlay o con Android Auto no nos hace falta el típico soporte, la típica barrita de todas las motos trail de toda la vida, en la que nosotros aparte comprábamos una pantalla, una tablet, un teléfono o lo que fuera para ponernos allí el GPS y el Garmin o lo que fuera para ver nuestras rutas. Un dato interesante, un 10 chiquipuntos, como diría nuestro compañero Cosco, para Honda por mejorar su electrónica, que no ha sido solo lo único. En este año 2024 también incorpora una IMU de 6 ejes para gestionar los distintos modos de motor, distinta electrónica y todo lo que nos incorpora. Y es que la electrónica de esta moto es una auténtica barbaridad, nada más que hay que fijarse en la piña izquierda que parece el mando de la Play o de la tele para comprobar que no van a ser pocos los ajustes que podamos hacer. Y es que nos encontramos no tan solo con un control de crucero que podemos observar a simple vista en la piña derecha, sino que además tendremos 3 modos de motor, 3 modos de entrega de la potencia, uno para calle y 2 para off-road, sino que además tendremos otros 2 configurables por si nos gusta mucho darle caña, y es que tiene un peso declarado de 244 kilos, pero después de haberla pisteado un poquito, os podemos decir desde ya que las cualidades off-road que tiene son mucho mayores de las que puede aparentar. Y es que los neumáticos que nos trae pueden parecer a simple vista muy ruteros, muy asfálticos, pero nada más lejos de la realidad. Se defiende realmente bien en tierra. Todavía no la hemos probado a fondo, lo vamos a hacer ahora, pero he de decir que ha sido bastante sorprendente la respuesta en una simple pistita que hemos probado. ¿Gracias a qué? Gracias a sus suspensiones regulables Showa de 45 milímetros y el amortiguador trasero también de la misma marca, ambos multirregulables, es decir, podremos hacer con ella lo que queramos. En este caso no tenemos la opción de unas suspensiones electrónicas, pero sí que es multirregulable para adaptarlo completamente a nuestro gusto, si somos mucho más asfálticos o más off-road. En el apartado de la frenada nos encontramos una bomba axial que va a bombear ese caudal de líquido de frenos a través de unos latiguillos de goma hasta llegar a sus pinzas radiales también de la misma marca, Nissin, que hacen un tren delantero con bastante buena frenada. En el trasero, en cambio, nos encontramos un solo disco con una pinza de la marca Nissin también. Obviamente, 2024, esta moto pasa la normativa Euro 5 Plus, gracias a su potentísimo, aunque digan lo contrario, motor de 1089 centímetros cúbicos, que este año, aunque las malas lenguas, lo repito, digan que no, y es que he estado indagando mucho por los foros para ver la opinión de la gente respecto al motor de esta moto, siempre se quejan de que le falta potencia. ¿Alguien se ha parado a pensar de que tiene 112 Nm? ¿Tú sabes la fuerza que desarrolla ese motor? Que sí, que solo tiene 103 caballos, pero 112 Nm, y os lo digo yo que llevo todo el día rodando con ella, son mucha potencia, mucha potencia. Esta moto se embala y tiene una salida de curva espectacular. Ergonómicamente hablando, pues tendríamos un asiento que ya de serie tiene 2 posiciones a través de un simple sistema de encajes
que cuando sacamos el asiento podremos seleccionar si queremos el asiento bajo o alto, el bajo siendo a 850 milímetros del suelo y el alto a 870. Las estriberas, obviamente, al ser una moto de estas características, están bastante bajas y el manillar bastante alto, lo que nos va a proporcionar un triángulo ergonómico muy cómodo, muy erguido y muy rutero. Otro de los apartados importantes en este tipo de motos y en el que mucha gente se fija es en su autonomía, capacidad del depósito y consumo real. Capacidad del depósito 18,4 litros, es una barbaridad, o sea, 18,4 litros te da para hacer muchos kilómetros. Y es que el consumo declarado, ¿vale? El consumo homologado estaría en 4,8 litros, pero hemos averiguado que realmente no es así. Realmente se te va a acercar más a los 5,6 litros, sobre todo si le das un poco de matraca, como te va a pedir que hagas, que a los 4,8 homologados. En el apartado de iluminación, obviamente, nos encontramos con toda la posible en LED, lo cual nos va a facilitar mucho la vida, y si encima le ponemos las luces cuneteras opcionales, pues ya de noche no va a haber nadie que nos pare. Así que nada, chicos, sin más dilación, lo que vamos a realizar ahora es la segunda prueba, ya que el asfalto lo hemos tocado, así que vamos a darle caña en tierra, que es donde realmente mola comprobar las capacidades reales de estas motos. Os los vamos a enseñar, por supuesto, y después os daremos nuestras conclusiones después de haber hecho una panzada de kilómetros con ella. Así que, chicos, sin más dilación, vamos allá. Bueno, chicos, estamos ya a bordo de la Africa Twin 2024 y he de decir que solamente llevo 4 curvas, pero no me está molestando para nada la rueda 21. Me he hecho súper rápido a ella, muy rápido, mucho más de lo que me esperaba. Está siendo una moto bastante fácil de utilizar. De hecho, para informarme y estudiarme un poquito esta moto antes de subirme a ella, obviamente recurro mucho a los foros, no solo a las especificaciones técnicas, porque al final necesito saber cuál es la opinión real de los usuarios de esta moto, para ver si estoy muy equivocado en la mía o no. Y uno de ellos, quitando los forococheros de esta moto es una mierda, podrían sacarla con suspensiones Öhlins, TTX y Nix delantera electrónicas y costar 2.000 euros. Pero bueno, al margen de las opiniones un poco absurdas, claro que sí, hombre, al margen de las opiniones un poquito absurdas de alguno, uno de ellos decía, vale, esta moto no es la mejor en nada, no es la mejor endurera, no es la mejor asfáltica, pero no se te va a quedar corta en ninguno de los usos si tienes un comportamiento humano, una conducción de nivel humano. Y eso es lo que estoy notando, es una conducción muy fácil de llevar. Como os fijáis, es una carretera con muchas curvas muy cerradas, cambios de rasante, hay bachecitos. La suspensión sí que es cierto que hunde un poquito de más, por lo menos para una conducción asfáltica, pero claro, ten en cuenta que esta moto está pensada para un uso mixto, híbrido o como se le quiera decir, que luego la probaremos. Esta es la parte de la carretera. En carretera he de decir, la suspensión trasera me gusta mucho, funciona muy bien, la delantera hunde un poquito de más, igual, sobre todo antes en un par de frenadas fuertes que hemos hecho, he notado que las inercias del peso de esta moto tiraban un poquito hacia adelante el tren delantero. Y en cuanto a la rueda 21 para carretera, pues para una conducción humana, por lo menos el neumático que lleva de serie no flaquea. Y tampoco es que estemos yendo especialmente despacio, ¿eh? Me gustan mucho los cambios de dirección que hace, no se nota el peso, el elevado peso que tiene esta moto. Mirad qué vistas tan chulas. Y me está gustando mucho, la posición es muy cómoda, el asiento es más duro de lo que me esperaba. Al ser una moto enfocada a largos viajes, el asiento es generoso con el conductor, pero tienes que estar preparado para estar sentado encima de una pequeña tabla. Me gusta porque te fomenta mucho el ir de pie para la parte un poquito más off-road que puedes hacer con esta moto. De hecho, los modos de conducción hay varios que están enfocados tan solo a off-road. Solamente te sale el régimen de revoluciones, se te desconecta automáticamente el ABS trasero, cosa que puedes hacer en cualquier modo de conducción, pero tienes que seleccionarlo. Y me está gustando mucho. La respuesta del gas sí que es otra cosa remarcable. A bajas velocidades podría ser más suave, es un poco tosca, sobre todo cuando vas muy lento en ciudad o cosas así. Sí que he notado que la respuesta del gas podría ser un poquito más suave. Pero el motor, en cambio, es otra cosa que me ha sorprendido, porque tiene 102 caballos, o 103, o 102 y pico, no me acuerdo exactamente de la cifra. Y la gente se quejaba, decía, joder, la 24 podría venir con un poco más de potencia. Viene con un poco más de potencia, de hecho viene con un 7% más de par.
que no sabes la fuerza de empuje que tiene, ¿eh? O sea, parece que el propio motor se olvida del peso del conjunto del resto de la moto. Y madre mía cómo anda esto, ¿eh? Se te pone a 200 en un momentito y ni te enteras. O sea que por velocidad no va a ser, porque fuerza tiene un rato y un rato largo además. Siguiendo con el apartado de la ergonomía, he de decir que los brazos están semiflexionados, tampoco es una posición del manillar terriblemente adelantada, entonces te permite que al levantarte y ponerte de pie tengas bastante manejo sobre la moto. Y las piernas, pues como os podréis imaginar, yo he puesto de las dos opciones que tiene el asiento de regular en el propio asiento de serie, yo he puesto la alta y voy cómodo. O sea, y de hecho hoy me he pasado la cordura, como veis no llevo el mono y es una forma de ver la vida que me está gustando mucho, ¿eh? Bueno chicos, ya la hemos probado, ya puedo decir que tengo una opinión válida sobre la Africa Twin, al menos 2024 versión estándar, y creo que es un producto muy bien trabajado. Se nota que desde 1988 que salió a la venta la primera Africa Twin, han llevado un desarrollo intentando complacer a todo el mundo. Y creo que en ciertos aspectos lo han logrado y en otros ciertos, sobre todo viendo cómo evoluciona el mercado, puede que se queden un poco cortos. Con esto no estoy diciendo que sea una mala moto, ni mucho menos. De hecho, me parece una auténtica maravilla. ¿Por qué? Creo que tiene una faceta rutera realmente buena. Creo que, al menos con el conjunto que lleva, con este tipo de neumáticos que nos calza de serie, para asfalto es una auténtica máquina de devorar kilómetros. Para off-road ha ido muy bien, no he notado ningún tipo de extraño que me pudiera producir a la hora de coger piedras o tal. Tampoco le hemos llevado al nivel de hacer un Dakar, obviamente, no tengo yo ese nivel. Pero sí que le hemos dado chicha tanto por asfalto como por tierra, y he de decir que en asfalto me ha parecido una auténtica locura lo bien que funciona, lo bien que entra la curva y lo bien que se tira. Pero en tierra he notado ciertas cosas, ¿vale? He notado, por ejemplo, que obviamente se notan los 244 kilos, ¿vale? No es algo que pase desapercibido, es una moto que tiene muy buena autonomía, es una moto que tiene muy buen confort, quitando el asiento, que creo que de esto tenemos que hablar, y este para mí ha sido el principal contra, puesto que el resto de la moto, sobre todo, me parece un acierto en la pantalla, me parece que las estriberas están muy bien colocadas y te permiten una ergonomía muy buena. Me parece que la autonomía está muy bien para el tipo de moto que es, pero el asiento me parece muy malo. Y tengo que decirlo, a mí no me paga nadie por hacer esto. Sí que le debo máximo respeto a Honda Motos Valencia, que son quienes nos dejan las motos, y he de decir que se portan siempre, no solo con nosotros, sino todo lo que yo he visto cara al público son unas máquinas, pero el asiento de esta moto no es bueno. Me refiero, he intentado ponerme atrás, he intentado ponerme en medio, he intentado ponerme adelante. En ninguna de las tres posiciones he ido cómodo. No voy a hablar del apartado aerodinámico, que me parece muy bueno. De hecho, me parece que la moto para carretera es un espectáculo, es una maravilla, es una delicia de conducir. Es muy buena moto, muy buena. Pero no puedes poner un asiento así. No puedes poner que vaya tan adelantado el cuerpo, está como inclinado, entonces te obliga a llevar el culo como si estuvieras sentado en una rampa. La sensación es la misma que estar sentado en una rampa, porque si te sientas en el centro, que es donde la moto te pide que te sientes, es así de ancho. Para que la gente bajita se pueda subirse, lo han hecho así de ancho, y no te cabe el culo, es que no te cabe. A mí los huesos del culo se me quedaban a los bordes del asiento. Entonces, a mí la ergonomía del asiento no me convence. La posición es espectacular, es muy buena posición, sobre todo para conducir en asfalto. Sí que es cierto que para la conducción en tierra, el depósito, podrían haberlo acercado un poquito más al piloto para poder abrazarlo con las piernas, pero no es mala. De hecho, te deja muy buena maniobrabilidad. Al final tampoco es una moto pensada para correr un Dakar, así como viene de serie, pero sí que es una moto con la que cualquier persona podría irse a cualquier lado del mundo. Honda destaca porque sus motos son muy polivalentes. Ya hablamos de la CB650R, CBR650R, bueno, cualquier moto, cualquier Honda que probéis, en su segmento es la más polivalente. Con esta moto pasa lo mismo. Es una moto que vale para todo. Es una moto que la agilidad que tiene en orden de marcha te permite utilizarla por ciudad, utilizarla por carretera para hacer rutitas con tus colegas el fin de semana a ritmo muy alegre, te permite montar una parienta y hacerte unas kilometradas espectaculares, te permite hacer todo lo que tú quieras con ella, todo. No vas a ser el mejor en nada, siempre habrá una moto que tenga algo específico en ese segmento que sea un poquito mejor, pero vas a pelear en todos los aspectos con todas las motos. No tiene la frenada perfecta, pero no frena muy bien. No tiene las suspensiones perfectas, pero funciona muy bien. No tiene la ergonomía perfecta,
pero es una muy buena ergonomía. Otra de las cosas que me ha parecido destacable es que el tarado de la suspensión, a partir de medio recorrido, se vuelve demasiado blando en carretera. Con esto lo que he notado es que entran las inercias de ese alto peso en orden de marcha cuando vas con una conducción deportiva sin utilizar mucho el freno trasero. Entonces, al solo usar el delantero, te va a penalizar y se te va a ir hacia adelante la moto, como nos pasaba, no sé si os acordáis, si visteis el vídeo de la F900XR, pues me pasaba lo mismo. Es una moto que con la que cuando vas fuerte y frenas mucho adelante, la suspensión se hunde demasiado y tarda, el rebote es demasiado lento, entonces a la hora de entrar en curva tienes que llevar una conducción un poquito preventiva, pero esto también es acusable a las llantas de 21. Entonces es lo que os digo, tienes llantas de 21, la puedes meter por tierra y vas a tener muy buena agilidad, pero te va a penalizar un poquito el paso por curva. Tienes unas suspensiones muy buenas para tierra, pero te va a penalizar un poquito las frenadas fuertes. Vas a pelear en todos los aspectos con cualquier moto, le puede plantar cara a cualquier moto. De hecho, este es el tope de gama de Honda. Bueno, justo esta es la versión estándar, pero si le montas todos los paquetes, se supone que debería de pelear con cualquier otro tope de gama. No va a ser mejor que ninguno de ellos, pero os aseguro que no es peor que ninguno de ellos. Es una moto muy polivalente, muy buena, muy apta, te da mucha seguridad. Eso sí que es cierto que he notado que yo, sin ser un usuario de motos trail, lo que he notado es mucha seguridad. He notado que la electrónica entraba cuando tenía que entrar, ni más tarde ni más pronto. Entonces eso mola mucho. Bueno, y lo de enganchar ahí el Android Auto, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que estáis viendo el mismo fondo que con la intro, que se nos ha venido el tiempo encima y kilómetros, y al final cuando nos hemos dado cuenta vamos a llegar tarde al concesionario a entregar la moto. Así que no os voy a decir mucho más. Me parece un 8 perfectamente, es un 8. 8 no me refiero a 8 cuando le da un 9,5 a otra moto. No me refería a que esa moto fuera un sobresaliente por encima de todas las demás, me refería a que la moto era muy buena. Esta moto no es muy buena, pero es muy buena, es una moto que vale para todo. Así que, sin más dilación, os digo que la probéis. Si podéis acercaros a Honda Motos Valencia, ¿vale? Hablar con Sergio, que es el jefe de ventas, decirle que os deje probarla y nada, chicos, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Hoy me siento un privilegiado de haber probado esta moto y haberle podido hacer tantos kilómetros, de estar en Montanejos. Venir, de verdad, chicos, venir, porque es una maravilla la cantidad de curvas que hay. No os digo más, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, decirnos qué moto os gustaría que probáramos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!